días, mi nombre es Musa Abraham, soy médico residente de segundo año en la Escuela Superior de Oftalmología en el Centro Oftalmológico León. El día de hoy venimos a hablar acerca de una condición muy importante en nuestro medio que es la distrofia endotelial de Fuchs. También hablaremos acerca de lo que es la córnea gutata y cómo esto podemos diferenciarlo entre una distrofia. Hablaremos primeramente acerca de lo que es la enfermedad, la etiología y su genética. En cuanto a la enfermedad, pues es una distrofia no inflamatoria y esta es autosómica dominante. Desde ya podemos ver que es una enfermedad hereditaria. Esta afecta la capa endotelial de la córnea y desarrolla gutas que aumentan el grosor de toda la superficie corneal. Puede ser tan grave como para causar una ceguera corneal ya en etapas muy avanzadas. En cuanto a su etiología, podemos ver que es compleja y es multifactorial. En cuanto a la expansión de la repetición del trinucleótido CTG18,1 en el cromosoma TCF4, esta se repite aproximadamente de 40 a 50 veces hasta llegar a repetirse por lo menos unas 100 veces en los pacientes que son afectados. Normalmente en personas o en córneas normales esta pues tiene una repetición de 10 a 20 veces. Hay mutaciones en el gen COLO 8A2 y se asocia a la queratopatía ampollosa dentro de la primera década de la vida. En la membrana de Descemen esta está marcadamente engrosada y existe un 50% de probabilidad de ser transmitida a lo que son los hijos. En cuanto a sus factores de riesgo, pues aún no se ha descrito un factor principal de riesgo, pero sí se sabe que la expansión de la repetición del trinucleótido CTG18.1 en el cromosoma CTF4 es la más prevalente. Y lo mencionamos anteriormente que esta puede darse hereditariamente en un 50% de probabilidades. En cuanto a factores ambientales, pues incluyen lo que es el tabaquismo, un índice de masa corporal alto y también se ha visto que da en personas menores de 30 a 40 años de edad y suele presentarse un poco antes en lo que son las mujeres. Hablando de lo que es la patología general, pues en las primeras etapas de la distrofia de Fuchs se puede observar pérdida de células endoteliales en pequeñas excrescencias de la membrana de Descemen. Estas excrescencias con el tiempo fueron denominadas gutas y se parecen a las tapas microscópicas de los hongos en la superficie endotelial de la córnea. Estas gutas pues, pueden ser visibles en lo que es la lámpara de hendidura y las células endoteliales pueden permanecer más grandes que el promedio y pueden tener un pigmento incrustado. A medida que pasa el tiempo, debido al sello hermético comprometido que normalmente proporciona el endotelio, el líquido de la cámara anterior se acumula en el estroma corneal, lo que aumentará el grosor del estroma y provocará una dispersión de la luz. Cuando hay una enfermedad avanzada, la hinchazón o edema se acumula en la capa epitelial de la córnea. Esto va a causar pequeñas gutas llamadas ampollas. Con el edema crónico pues se formará un tejido fibrótico en el espacio subepitelial e invadirá la córnea, lo que conducirá a una mayor opacificación corneal. A medida que pasa el tiempo se puede desarrollar tejido cicatrizal permanente en la córnea. En cuanto a su fisiopatología o sus estadios, pues vamos a tener que el estroma de la córnea está compuesto por un 78% de agua, siendo las células endoteliales las principales para mantener un buen estado hídrico del estroma corneal. Eventualmente estas células se van dañando, por lo tanto las células que restan no pueden ser capaces de mantener la presión osmótica, lo que va a provocar que el líquido se comience a acumular y esto provocará una visión borrosa en sus etapas tempranas. Luego el exceso de líquido migra hacia el epitelio corneal causando ciertas ampollas y estos cambios conducen a una irritación o inflamación crónica, lo que causa un tejido cicatrizal donde es la posible formación de lo que es panus.
Aquí podemos ver una tabla de los diferentes estadios que pues presenta la enfermedad o la distrofia endotelial de Kush. En el estadio 1 vamos a tener que tendremos gutas focales y aquí la visión se mantendrá normal. En cuanto al tratamiento, pues solo se va a mantener al paciente en observación, puede ser de 6 a 12 meses. En el estadio 2 ya es un edema estromal leve. Aquí el paciente comenzará a ver fluctuaciones en la visión, más que todo por la mañana y que mejora por la tarde-noche. El tratamiento pues de este paciente debe mantenerse en seguimiento y se tratará con soluciones hipertónicas en vigilancia. En el estadio 3 ya podemos observar un edema epitelial en lo que es la lámpara de hendidura. El paciente presentará ya no fluctuaciones, sino que permanecerá con una visión borrosa. Aquí pues siempre se tratará con soluciones hipertónicas y se valorará el riesgo-beneficio de lo que es la posible cirugía. En el estadio 4, que es la forma avanzada de la enfermedad, podremos observar una inflamación y cicatrización crónica. Aquí la visión es severamente reducida hasta formar pues un paciente ya ciego legal. Aquí pues es necesario lo que es la queratoplastía, puede ser un DIMEC, un DISEC o una, como lo mencionaba, queratoplastía. En cuanto al examen físico, pues las gutas suelen ser más marcadas en la córnea central y serán bilaterales. Aunque un ojo puede ser más grave que el otro, en la distrofia de Fuchs más avanzada se desarrollará una neblina en el estroma corneal. A medida que el estroma se espesa, los pliegues de la membrana Descemen y en el endotelio podrán ser visibles. A medida pues se irán perdiendo células endoteliales adicionales y el edema corneal irá empeorando y el líquido se irá acumulando en el endotelio, formando cambios microquísticos, así como grandes ampollas epiteliales. Los microquistes pues se van a ver mejor después de colocar al fluoresceína en la córnea y este pues dejará áreas de tinción negativa y si una bula se ha roto recientemente se puede ver pues el defecto epitelial. En los casos más graves y de larga duración se podrá observar lo que es el edema corneal denso y una queratopatía ampollosa. Se formará la opacificación corneal y esta puede ser lo suficientemente grave como para impedir la visualización de estructuras de todo lo que es el segmento anterior, así como el endotelio. El edema corneal crónico va a inducir a lo que es una fibrosis subepitelial y así como a una vascularización corneal. En cuanto a los síntomas y los signos, pues algunos de los primeros síntomas de la distrofia incluyen una sensibilidad al contraste reducida. Vamos a tener el paciente presenta una reducción gradual de la agudeza visual. También se quejarán de deslumbramiento alrededor de una fuente puntal de luz, más que todo en los pacientes en los que su trabajo son conducir automóviles y estos se verán más afectados por la noche. A medida que avanza se observará una fluctuación de visión y la visión se vuelve constantemente borrosa. Finalmente pueden sentir dolor intermitente si se forman ampollas. Esto es a causa pues de la exclusión o pues la extirpación de alguna de ellas. Y la extirpación de alguna de ellas pues dejará lo que son defectos epiteliales. Los signos más comunes de la distrofia endotelial de Fuchs incluyen una guta en la membrana del Descemen. La gutata tiende a ser central y lentamente se vuelve más prominente en la periferia. Así que pues al momento de diagnosticar a este paciente es necesario pues realizarles alguna paquimetría, unas topografías corneales y también no olvidar lo que es la microscopía especular. También podremos observar lo que es edema estromal, pliegues endoteliales, ampollas epiteliales, una fibrosis subepitelial y causa una neblina estromal y formación de cicatrices. Por último, pues algunos de los signos más comunes pues es el crecimiento vascular de la córnea, ya en las etapas muy avanzadas de lo que es esta distrofia endotelial. En cuanto a diagnósticos diferenciales, pues debemos hacer un buen examen físico y también valorar lo que es la historia del paciente.
Muchos pacientes pues afirmarán lo que son trasplantes corneales en su familia y cambios en la visión, pues más que todo durante la mañana, siempre y cuando encontremos los siguientes signos que mencionamos anteriormente. Podremos tener pues algunos edemas estromales secundarios a otras enfermedades como o procedimientos, algunos pliegues endoteliales, microquistes epiteliales, ampollas epiteliales, una fibrosis epitelial ya sea por algún trauma antiguo y una neblina estromal y formación de cicatrices. Esto más que todo se puede dar también por lo que es un PRK. También vamos a tener un crecimiento vascular en la córnea, donde tendremos que descartar todo lo que es alguna neoplasia de la superficie corneal. Más que todo, este es un diagnóstico diferencial muy importante. Otro que se menciona es el síndrome tóxico del segmento anterior, tratado con, eh, tratado con gotas que contienen preservantes. En cuanto al tratamiento temprano médico de la distrofia de Fuchs, este comenzará una vez que los pacientes notan fluctuaciones de la visión. Suele ser en forma de gotas y ungüentos hipertónicos de solución salina, como el cloruro de sodio. El uso de solución salina hipertónica estabilizará o mejorará la visión al extraer el agua adicional de la córnea, ya que recordemos que las pocas células endoteliales que quedan funcionales no son capaces de mantener la presión osmótica de esta. También podemos pues instruir al paciente que realice cualquier actividad que ayude a evaporar el líquido de la córnea. Esto ayudará a acortar el tiempo de recuperación visual. Algunas de estas actividades pueden ser incluir pues apuntar las rejillas del aire acondicionado del automóvil directamente hacia la cara o soplar aire por los ojos con un secador de pelo con el brazo extendido a manera de no causar más lesión en esta. También se pueden incluir los lentes de contacto tipo vendaje y estos son muy útiles en el tratamiento de las ampollas rotas que son muy dolorosas en las enfermedades más graves. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues vamos a tener lo que es la queratoplastía penetrante, el PKP o el PK. Durante muchos años, pues se dijo que la única opción para los pacientes con distrofia endotelial de Fuchs visualmente significativa fue el trasplante de córnea de espesor total o una queratoplastía penetrante. Un trasplante de córnea pues indica el reemplazo de todo el grosor de la córnea y ésta se mantiene en su lugar con múltiples suturas como podemos ver en la imagen aquí de ejemplo, que contiene 17 suturas. Algunas de estas pueden permanecer en su lugar durante varios meses o incluso años. También, aunque la cirugía puede ser exitosa, la recuperación puede ser relativamente lenta y a veces toma un año o más para una recuperación visual completa. En cuanto a la visión, puede tardar un año o más en estabilizarse y a menudo se requieren anteojos fuertes o unos lentes de contacto tipo esclerales para lograr la visión después de la cirugía. También es posible que los pacientes deban administrarse gotas que contengan esteroides, ya que en este tipo pues, de procedimiento es muy común que se hagan los rechazos corneales o también llamados fallidos corneales. Estos deben ser monitoreados mientras se toman estas gotas durante muchos años para evitar el rechazo del injerto de la córnea. También pues para evitar el glaucoma inducido por esteroide y algunas infecciones, pues ya que debilita el sistema inmunológico que la córnea presenta. La ventaja pues de este trasplante de córnea de espesor total es que puede restaurar la visión incluso en las etapas más avanzadas de la distrofia endotelial de Fuchs. Luego pues tendremos una queratoplastia endotelial de extracción de Descemen o una DISEC, que a principios de la década de los 2000 se habló de que había una tendencia a tratar las distrofias endoteliales mediante el trasplante solamente de la porción posterior o endotelial de la córnea. Algunas cirugías lamelares posteriores, también conocidas como queratoplastías endoteliales, es ahora el estándar de atención en el tratamiento de la distrofia endotelial de Fuchs
temprana a moderada. En la queratoplastía endotelial de membrana de Descemen o el DIMEC, solo la membrana de Descemen y la capa endotelial se eliminan de la córnea afectada y se reemplaza por una tira delgada de estroma corneal posterior al donante con membrana de Descemen adherida y células endoteliales sanas. Este tipo de procedimientos y los tipos de donadores, siempre pues el tejido pasa por una serie de estudios donde nos indica si es apto o no para este tipo de procedimientos, ya que la cirugía se puede realizar a través de lo que es una incisión mucho más pequeña que la queratoplastía penetrante tradicional. En cuanto al trasplante está hecho, una vez el tejido donante en el ojo se mantiene temporalmente en su lugar mediante una burbuja de aire, como lo muestra en la imagen. Esta pues generalmente se disuelve en un par de días y durante el primer día el paciente debe permanecer en una posición supina o boca arriba para mantener esta burbuja centrada y ayudar a que el injerto se adhiera. Algunas de las instrucciones pues deben hablarse de manera exacta sobre la posición. Estas pues pueden variar de cirujano a otro, ya que las nuevas células endoteliales trasplantadas bombean el exceso de agua de la córnea y restauran la calidad de la córnea, lo que resulta en una restauración de la visión de mejor calidad. En cuanto a la queratoplastía endotelial de membrana de Descemen, la siguiente pues hay una interacción de la cirugía de queratoplastía endotelial por trasplante de córnea que se llama DIMEC. Esta se desarrolló en lo que es el 2006 por el Dr. Gerrit Miles y este elegante procedimiento trasplanta una franja de tejido aún más delgada que permite solo en la membrana de Descemen y células endoteliales. Cabe destacar que aquí en este tipo de procedimientos no pues estará incluido lo que es el estroma corneal. El procedimiento es similar al DISEC, sin embargo, pues utiliza una técnica quirúrgica diferente para mantener este tejido tan delicado e introducido en el ojo y colocarlo en una posición correcta. Es similar al DISEC y se coloca una burbuja de aire o en algún momento se colocará gas en un ojo para ayudar a que el tejido trasplantado se adhiera y el paciente debe permanecer siempre en una posición supina por lo menos durante 1 a 3 días continuos, con un poco de descanso para disminuir los riesgos de bloqueo pupilar después de la cirugía. Debido a que el tejido es más delgado que en el tejido de DISEC, puede ser más difícil, de unir en las necesidades de periodos más largos, de posiciones supinas y posibles procedimientos de reburbujeo o pues recanalización de la burbuja. Esto puede ser mayor con lo que es el procedimiento DIMEC o la queratoplastía endotelial de membranas Descemen en comparación a un DISEC. Sin embargo, el tejido, como es más delgado, también se traduce en una visión de mejor calidad para muchos de estos pacientes y el riesgo de lo que es el rechazo o el fallido pues es aún menor. Y por último tenemos lo que es la desegmentorrexis sin queratoplastía endotelial. Esta es la última opción quirúrgica para algunos pacientes con lo que es la distrofia endotelial de Fuchs. Pacientes seleccionados con algunas gutas localizadas en la córnea central y con un endotelio periférico bastante sano pueden ser candidatos para lo que es el procedimiento. Durante la desegmentorrexis sin queratoplastía, el oftalmólogo pues extraerá cuidadosamente un círculo más o menos de unos 4 milímetros de células endoteliales centrales enfermas sin colocar ningún tipo de tejido de córnea del donante. Si la cirugía pues logramos un éxito, las células endoteliales sanas de la periferia intactas migrarán centralmente cubriendo el defecto y proporcionando una visión de buena calidad. Algunas de las cirugías pueden instigar recetando alguna gota oftálmica inhibidora de las ROH quinasa, que pues lo hablamos ya anteriormente, que ayudan a lo que es el manejo de algunas queratopatías o distrofias corneales para que el paciente lo use después de la operación.
Hay que tener muy en cuenta que el uso de esta gota en este entorno actualmente pues no se cuenta con la aprobación de la FDA. Sin embargo, se han hecho muchos estudios donde se ha visto que este tipo de inhibidores de la RH quinasa son muy eficaces para este tipo de tratamientos, así como en el glaucoma refractario a tratamiento. Los beneficios potenciales de esta cirugía van a incluir lo que es una herida muy pequeña, sin necesidad de posicionamiento supino posoperatorio del paciente, tampoco sin ninguna preocupación por el rechazo de tejido trasplantado, ya que pues no se utiliza tejido en este tipo de procedimiento. No hay necesidad de monitoreo a largo plazo mientras se toman gotas de esteroide. Sí va a haber necesidad de estar evaluando al paciente por toma de presión, ya que por este secundario pueden formar lo que es un glaucoma primario de ángulo abierto. Generalmente pues los esteroides se usan durante muchos meses o años para prevenir lo que es el rechazo de este mismo. Un inconveniente principal de esta cirugía es que la córnea central se hinchará inmediatamente después de la cirugía y la visión empeorará temporalmente. Otro de los inconvenientes más frecuentes es que si la de segmento rexi sin queratoplastia endotelial no tiene éxito en todos los casos y algunos de los pacientes soportarán una peor visión por un tiempo y luego requerirán lo que es una queratoplastia endotelial de membrana de Descemen o DIMEC.